Seguimos entonces. Dale. Lo que vamos a ver ahora es cuando en la primer filmina que nosotros habíamos visto el concepto de un sensor químico, donde teníamos un receptor y un transductor, cuando ahora este receptor es específicamente un elemento biológico, hablamos de biosensores, ¿sí? Entonces son sensores modificados biológicamente que nos permiten identificar, transformar y cuantificar eventos biológicos, donde se combina el poder analítico que tiene un transductor químico con la gran selectividad que podemos encontrar en los bioreceptores. Entonces, acá, este elemento receptor de reconocimiento que hablábamos antes, ahora es un elemento de bioreconocimiento. ¿Y cuáles pueden ser bioreceptores? Bueno, pueden ser enzimas, es decir, catalizadores biológicos, pueden ser microorganismos, pueden ser tejidos, pueden ser inmunoreceptores para crear reacciones de tipo antígeno-anticuerpo, pueden ser quimioreceptores, y cada uno va a tener sus ventajas y desventajas, ¿sí? En el caso de los catalizadores biológicos, se pueden utilizar enzimas que ya vienen comerciales o hacer todo el proceso de purificación y expresión de una enzima particular, ¿sí? Eh, Generalmente, hacer toda la enzima purificada lleva muchos pasos, no siempre es estable, ¿sí? Puede que falte alguno de los cofactores que necesita para poder operar en forma apropiada. Entonces, eh, trabajar con enzimas nos puede dar bastantes problemas, bastante trabajo. Y si utilizo una enzima comercial, si bien la disponibilidad va a ser mucho más rápida, puede que esa enzima no tenga la expresión que yo necesito específicamente para la reacción química, ¿sí? que voy a estudiar. Por otro lado, podemos trabajar con microorganismos, ¿sí? O sea, podemos trabajar en forma directa con una bacteria, algo así. ¿Cuál va a ser la ventaja? Es que lo vamos a tener al microorganismo entero y va a tener todo lo que necesita para trabajar, ¿sí? La desventaja es que por ahí quizás no tiene la especificidad que podemos lograr con una enzima. Las ventajas de trabajar con tejidos y organelas es que presentan cohesión, pero por otro lado, o sea, trabajar con tejidos y que ese tejido se mantenga con las condiciones que yo necesito en un sensor puede ser bastante complicado, ¿sí? Mantener todo el ambiente que necesite ese tejido para poder responder de la forma en que yo espero, ¿sí? Con inmunoreceptores es un poco más similar a enzimas, es donde yo adhiero o un antígeno o un anticuerpo, eh, y en función, digamos, si adhiero el antígeno, lo voy a poner en una solución donde se encuentre el anticuerpo y viceversa, ¿sí? En el caso de los quimioreceptores, es cuando fijamos, eh, cuando inmovilizamos algún receptor celular específico, como por ejemplo algún neuroreceptor para la detección de una droga, de una toxina en particular. Y un paso extremadamente importante que tenemos acá es la unión que va a tener justamente el receptor, este bioreceptor, con el transductor, ¿sí? Que al principio de la clase fue algo que lo dimos como, lo pasamos por alto, o sea, nunca hablamos de cuál era este tipo de inmovilización. Acá sí tenemos que hablar de la inmovilización porque el bioreceptor, una vez inmovilizado, tiene que seguir manteniendo las propiedades que uno espera, ¿sí? Y no es lo mismo que una enzima esté en solución a que esté inmovilizada.
no trabaja de la misma forma una bacteria inmovilizada a si la tenemos en solución. Entonces, todos los pasos de inmovilización son extremadamente sensibles, digamos. Es un paso crítico en la conformación del sensor. Fíjense ahí, es simplemente un ejemplo de una superficie de vidrio. En el caso de la izquierda es vidrio y oro, y en el caso de la derecha es oro monocristalino, en la cual, perdón, hemos adherido un octanotiol, o sea, son cadenas que lo que tienen es un grupo sulfidrilo, ¿sí? Simplemente para recordar de química. Y fíjense cómo cambia esta cadena con el grupo sulfidrilo, que le llamamos tiol, de acuerdo a o cómo se ve la superficie si yo la adhiero a una superficie de vidrio con oro o al monocristalino. Nos cambia totalmente la porosidad de esa superficie y eso puede provocar que la respuesta que yo tenga de ese bioreceptor sea totalmente distinta a la esperada, ¿sí? Entonces, existen distintos métodos de inmovilización para los bioreceptores. Para que ustedes se den una idea de la importancia que tiene este paso, yo en mi doctorado, que fue justamente en química, pero específicamente en microbiología, toda la primera etapa, que era trabajar con una bacteria, yo trabajaba con una bacteria que utilizaba un plaguicida en solución como alimento, ¿sí? Lo utilizaba como una fuente de carbono. Y en la liberación de uno de los metabolitos que producía era iones cloruro, entonces yo hacía una medición indirecta de cómo cambiaba la conductividad del medio y eso lo relacionaba a la concentración inicial del plaguicida. Para que ustedes tengan una idea, el 70% creo del doctorado fue la inmovilización de la bacteria. Probé distintos tipos de superficie, probé en vidrio, en oro, finalmente terminó siendo adherida a un gel, eh, pero para que ustedes se den una idea de que es un paso muy crítico, ¿sí? Existen distintos tipos, ahí tienen ejemplos de los distintos tipos de modificaciones superficiales que podemos tener en forma de monocapas o de multicapas, ¿sí? En el caso de monocapas puede ser una simple absorción física o puede ser ya una absorción, una quimiosorción, ¿sí? Donde ya tenemos una formación de enlaces covalentes, ya hay electrones compartidos, hay un intercambio ahí de electrones. Tenemos sistemas avidin-biotin, que es simplemente una glicoproteína con una proteína, ¿sí? Como por ejemplo la vitamina B7 o la H. Eh, es simplemente un complejo proteico que se une en forma prácticamente irreversible, ¿sí? SAM significa capas autoensambladas y multicapas puede ser directamente por atrapamiento en geles o microencapsulado. Y ahí tienen algunos ejemplitos, ¿sí? Ahí justamente está lo que les mostraba antes, es una superficie de oro que se la pasiva, ¿sí? En distintas zonas se la pasiva, es decir, se le forma una película inerte y a eso se adhieren tioles, ¿sí? En este caso, bueno, es cadenas de silano. En este otro caso es un gel, un dextranómero, ¿sí? Algo similar a la gelatina, como para que se den una idea, pero es un gel de poliacrilamida. Pueden ser también membranas de diálisis, ¿sí? Y estos son los sistemas biodin-avidin o biotin-straptidin, ¿sí? Pero es simplemente como para que vean las distintas estrategias que se utilizan, ¿sí?
Este es para la preparación de capas autoensambladas. Son mezclas de distintas sustancias químicas que se colocan en solución y las cadenas se van sobre una solución que contiene algún tipo de superficie, ¿sí? En este caso es una superficie de oro, y las cadenas se van adhiriendo a esta superficie y se van como ordenando. Las diferencias entre estos tipos de superficies va a ser que eh, algunas son más estables que otras, el peso molecular, ¿sí? Que forman compuestos que son insolubles. Ahí en el ejemplo de arriba tenemos un approach que se llama capa por capa, que son distintas capas de distintas cosas biológicas, digamos, que vamos poniendo. Y en este ejemplo de abajo es un biosensor que lo que se hace es, se le pone un precursor, ¿sí? Y luego, en función de cómo uno cambia la tensión que se aplica al sensor, es como que uno tunea qué es lo que queda expuesto de esa cadena que está unida ahí a la superficie, ¿sí? En este caso tenemos una exposición hidrofílica y en este caso hidrofóbica, es decir, las cabezas hidrofílicas es como que se pegan a la superficie de oro del sensor, ¿sí? Entonces, en función de cuál sea la tensión que estamos aplicando, es como que podemos llegar a tunear, como les decimos caseramente, el sensor. ¿Qué tipo de biosensores vamos a tener? Los podemos clasificar en función de cuál es este elemento de biorreconocimiento o en función de la transducción que se realiza de la señal, ¿sí? En función de la transducción es un poco lo que ya vimos, faltaría ver la parte de los térmicos, másicos y ópticos. Y en función del bioreceptor es enzima, o sea, biosensor de enzima si lleva una enzima inmovilizada, un inmunosensor si es un complejo antígeno-anticuerpo, biosensores microbianos o quimiosensores. Veamos entonces los que nos faltaban de la parte de transducción. Los transductores térmicos son aquellos que van a medir la concentración de un sustrato usando las variaciones de entalpía de una reacción química. Es decir, lo que miden es la cantidad de energía cedida o absorbida por un sistema químico, ¿sí? Podemos utilizar termocuplas, podemos utilizar termistores, ¿sí? Simplemente para recordar, la termocupla eran dos metales que producen una diferencia de tensión en función de la variación de temperatura. Eh, que teníamos como dos extremos, digamos, un punto caliente y un punto frío de referencia. Y en el caso de los termistores, bueno, son mezclas de óxidos metálicos con semiconductores cristalinos, ¿sí? Por ejemplo, de níquel, de zinc. Y la resistividad que tienen estos materiales varía en función también de la temperatura. ¿Cómo se conformaría un biosensor térmico? ¿Sí? Es directamente, por ejemplo, en el caso de un termistor, yo voy a inmovilizar en uno de sus extremos una enzima, ¿sí? Todo esto está encapsulado y tiene un orificio que va a permitir el ingreso de la solución en la cual yo voy a colocar mi biosensor. Generalmente se trabaja en una configuración dual, digamos, con un termistor de referencia para medir las variaciones de la temperatura del medio y otro termistor que va a funcionar como, o sea, vendría a ser como el electrodo de referencia y el electrodo indicador o de trabajo. Bueno, acá también tenemos un termistor de referencia y un termistor de trabajo, donde el de trabajo es el encargado de medir justamente las variaciones que se produzcan de la temperatura debido a la reacción de la enzima, específicamente con cuando se la coloque, digamos, en contacto con la solución, ¿sí? Y luego la diferencia de los dos termistores va a ser eh, la medida que se va a relacionar con la actividad enzimática.
En el caso de los transductores piezoeléctricos, son sensores gravimétricos, donde lo que se mide es la masa depositada en una superficie de un cristal piezoeléctrico, ¿sí? Y lo que se detecta es la variación de la frecuencia. Ustedes saben que los materiales piezoeléctricos son materiales que en función, si yo aplico una deformación física, se produce una diferencia de tensión y viceversa, si le aplico una diferencia de tensión, puedo producir una variación física, ¿sí? En este caso, lo que se utiliza, digamos, es la aparición de una polarización eléctrica o una variación, si el sensor ya está polarizado, cuando aplicamos una fuerza en una determinada dirección, ¿sí? El ejemplito que están viendo ahí, que es este acá, de acá abajo, es un sensor piezoeléctrico donde esto es un cristal de cuarzo, ¿sí? Los cristales de cuarzo tienen una frecuencia de resonancia que está determinada por el ángulo de corte del material, y lo que tiene acá es simplemente una superficie de oro, ¿sí? Que es un electrodo, y por el otro lado del cristal tiene la otra parte de la superficie de oro, y esto que se ve así como gris es simplemente plata que utilizaba para pegarle los contactos. Este tipo de cristal yo lo ponía acá en un sistema, ¿sí? Digamos, estos son los contactos que veíamos recién eléctricos. Esta es mi celdita de trabajo y lo ponía a resonar a una determinada frecuencia que era la que indicaba el fabricante. Y en esta celda de acá, bueno, y sobre el cristal, yo lo que había, sobre una de las superficies, depositaba la bacteria con la que trabajaba, ¿sí? Este fue uno de las superficies que probé. Entonces, lo que hacía luego era colocar en esta pequeña celdita, que para que no perdiera toda la esterilidad, lo tenía todo totalmente sellado, agregaba una solución que contenía el plaguicida, ¿sí? Y después de un tiempo que eso se establecía, comenzaba a ver si existía o no alguna variación en la frecuencia en función de cómo se iba depositando la bacteria sobre el cristal. ¿Sí? Estos pequeños cristalitos son extremadamente sencillos, eh, pero son extremadamente sensibles y son carísimos. Esas mediciones las hice en un laboratorio de materiales electroactivos en San Pablo, y el primer día que utilicé uno de los cristales, creo que en la primera hora que me dieron el cristal lo rompí. Y obviamente pierde toda la resonancia que puede tener el cristal. Y en ese momento, pero aparte, les comento, estoy hablando de año 2007 aproximadamente, 2006, 2007, por ahí. En ese momento valían $50 esos cristales, o sea, eran carísimos. Así que imagínense una persona de afuera, o sea, del extranjero, haciendo las mediciones ahí, que rompía el cristal, no, me quería morir. Lo bueno fue que ese mismo día el jefe del laboratorio rompió uno también. Entonces dije, bueno, está bien, no soy tan bruta. No, son extremadamente sensibles. Y uno de los problemas que yo tenía con estos sensores es que la bacteria y todo necesitaba estar en condiciones de esterilidad. Entonces tenía que armar todo el sensor y luego empaquetarlo y esterilizarlo, ¿sí? En autoclave. Entonces era extremadamente complicado poder envolver todo. ¿No? Fue todo un desafío. Muy lindo, ¿no? Muy, muy, muy bueno. Ahí tienen, buenos distintos ejemplos de aplicaciones usando enzimas y usando también agentes inmunológicos. Y el ejemplo que yo les comenté era usando bacterias directamente.
Eso se lo dejo simplemente a modo de ejemplos, ¿sí? Por último tenemos los transductores ópticos. En este caso se van a basar en las medidas de variaciones de propiedades ópticas que ocurran en algún medio o en un receptor inmovilizado. Generalmente lo que se utilizan son fibras ópticas para ya sea llevar la luz hacia una muestra o captar este fenómeno óptico que se produzca desde una muestra hacia el sensor, ¿sí? Ahí en el ejemplo que vemos es directamente una fibra óptica que tiene en su extremo una membrana que permite el paso de la luz, ¿sí? En esa pequeña membrana también se absorbe o se produce la inmovilización del receptor que nosotros queremos utilizar para el sensor, ¿sí? Y a partir de ahí, la membrana, perdón, la fibra lo que va a hacer es trasladar la luz en función, digamos, hacia un detector, que puede ser un fotodiodo, un fotomultiplicador, un arreglo de diodos, etcétera, en función de cuál sea, digamos, los fenómenos ópticos generalmente que se miden son absorción de luz, ¿sí? Basándonos en la ley de Beer. Se puede medir fluorescencia, se puede medir bio o quimioluminiscencia, ¿sí? En el caso de absorción de luz, el detector lo que va a captar es la disminución de la intensidad de la luz causada, en realidad hablamos de luz, pero en realidad es de una radiación, ¿sí? Lo que va a medir es la disminución de la intensidad de la radiación de una fuente causada, digamos, por el producto absorbente que viene de la reacción de la sustancia que yo inmovilice, del receptor que inmovilice y el analito, ¿sí? Sirve, por ejemplo, para medidores de pH ópticos, pero eso mismo se puede adaptar también, por ejemplo, con enzimas, con ese tipo de receptores biológicos que veíamos en un principio. En el caso de la fluorescencia, lo que se aprovecha es que con una misma fibra óptica, nosotros podemos, o sea, para poder observar un fenómeno fluorescente, tenemos que excitar la muestra con una longitud de onda adecuada, ¿sí? Esa muestra queda en un estado electrónico excitado que cuando vuelve a su estado fundamental, a su estado basal, se produce la emisión de fotones, ¿sí? Esos fotones son los fotones fluorescentes que nosotros podemos captar. Y la longitud de onda de la emisión fluorescente y la longitud de onda de estos fotones emitidos es distinta. Entonces yo puedo utilizar una misma fibra óptica para poder entregar la radiación que yo necesito para excitar la muestra y captar la radiación que viene de esa muestra, ¿sí? Es muy sensible, permite detectar concentraciones muy bajas en el orden de los picogramos. Son métodos muy selectivos, pero por otro lado, también tenemos el problema de que perdemos versatilidad en el sentido de que no todas las muestras tienen la capacidad de fluorecer, ¿sí? En ese caso, lo que se necesita es hacer algún tipo de marcado fluorescente. Es decir, yo al bioreceptor le pego además un fluoróforo, o sea, un elemento que puede fluorecer. Y en el caso de la bio de la quimioluminiscencia, quimioluminiscencia es cuando se produce fluorescencia debido a una reacción química, ¿sí? Generalmente las reacciones que involucran oxígeno, peróxido de hidrógeno, emiten emisiones quimioluminiscentes, ¿sí? Es decir, yo tengo dos compuestos dos reactivos que cuando reaccionan, el producto que se genera en esa reacción queda en un estado de excitación electrónica.
que cuando vuelve a su estado fundamental es donde se produce esta emisión, ¿sí? Esta emisión luminiscente que yo puedo captar. La bioluminiscencia es justamente esta emisión de luz, pero debido a organismos vivos, ¿sí? Como por ejemplo, todos conocen los bichitos de luz, las luciérnagas. Esos animales lo que tienen internamente es un proceso de bioluminiscencia, ¿sí? Y ahí tienen emisiones fluorescentes, ¿sí? Que seguramente todos han visto en alguna serie de la tele, cualquier serie policial, de detectives, es como que re común, como que rocían el lugar, la escena del crimen, eh, con un aerosol que se denomina luminol, en realidad es un derivado del ácido oftálico, que reacciona con los peróxidos en presencia de hierro como catalizador, y si hubo sangre, ¿sí? Es lo que nos permite, o sea, va a haber hierro, eso actúa de catalizador y nos permite poder observar estas emisiones fluorescentes. Bueno, hasta ahí vimos en función de los distintos transductores. Si ahora nosotros lo observamos o los clasificamos a los biosensores en función de los bioreceptores o del el elemento de bioreconocimiento, el elemento bioactivo, hablamos de quimioreceptores, de inmunosensores o de sensores biocatalíticos, ¿sí? O sea, es simplemente cómo voy combinando el transductor y el elemento de bioreconocimiento para armar el biosensor en función de lo que yo necesite medir. Y ahí tienen. Perdón, no sé si me pasé. No. Biosensores de enzima, ¿sí? Sería cuando yo combino un transductor con algún tipo de enzima que inmovilizo sobre este transductor, ¿sí? Para medir una concentración de un determinado sustrato. Generalmente, lo que se mide en las reacciones enzimáticas, como veíamos antes, es los cambios de entalpía, o es una de las cosas más comunes para medir, son estos cambios de energía que se producen en la reacción. Esto sería como a modo general de cómo trabajaría. Yo tengo el transductor, la enzima inmovilizada en el extremo del transductor y tengo transporte, yo sé, tengo mi enzima inmovilizada acá, lo coloco a todo el sensor en solución. Desde la solución, el sustrato difunde hacia la zona donde se encuentra la enzima, se produce la reacción, se produce un producto, ¿sí? Y ahí se producen la migración de mi producto hacia la zona del transductor, que puede ser por difusión, y parte del producto va a volver a la solución, ¿sí? Entonces, en función de cuál sea el transductor que yo puse, es lo que puedo llegar a detectar. Ahí tienen un ejemplo de biosensor enzimático. Bueno, puede ser electroquímico, óptico, térmico, gravimétrico. Esto yo lo voy a pasar porque es simplemente son ejemplos de cómo se van combinando para obtener distintos sensores, ¿sí? Este que está acá es un enzimático electroquímico para la determinación de glucosa, ¿sí? Que lo mide por método amperométrico con un sensor de Clark. Este que está acá tiene la enzima inmovilizada acá en este extremo, ¿sí? Y nos permite medir también la concentración de glucosa en función del cambio de corriente del electrodo de oxígeno. O puede ser también un electrodo de peróxido. Lo que me pasé, perdón. Un ENFET es el ejemplo del ISFET que habíamos visto anteriormente cuando lo hacíamos específico para trabajar con enzimas, ¿sí?
Entonces, en este caso, yo voy a tener una capa de enzima que está inmovilizada sobre algún tipo de superficie, ahí en la zona de la puerta del ISFET, y además tengo algún tipo de membrana protectora. Este es el ejemplo del urea que yo les había mostrado hace un ratito, ¿sí? Y en realidad, lo que mide es las reacciones del bicarbonato, los cambios que se producen de bicarbonato y de amonio, que finalmente termina produciendo amoníaco, y en realidad lo que yo mido son las variaciones de amoníaco. O sea, para que ustedes entiendan, digamos, son como sucesiones de reacciones químicas, y en realidad a lo que llego es, en este caso, es a un sensor sensible a moléculas, que para este caso particular es para amoníaco. Y en este es un ejemplo para un sensor termométrico, ¿sí? Ahí tienen un poco el rango de la energía que se puede medir, digamos, con este tipo de sensores. Y nos sirve, por ejemplo, para la determinación termométrica de etanol, de glucosa, penicilina, de urea también. Entonces, como un resumen ahí de todos los biosensores de enzima, son sensores específicos. Eso de fácil implementación hay que verlo, ¿sí? Hay enzimas que son fáciles para trabajar, hay enzimas que son extremadamente complicadas para trabajar. Si existe la disponibilidad comercial de esa enzima o si necesito hacer todo el proceso de purificación, ¿sí? Y todo lo que sea necesario para lo que es biocompatibilidad. Una cosa es que yo pueda medir algo en laboratorio y otra es que yo pueda hacer una medida como hace el electrodo de Clark en forma directa en el cuerpo, ¿sí? Entonces, son como bastantes diferentes las consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, ahí tienen ejemplos de aplicaciones, ¿sí? Para glucosa en sangre, eh, para funciones renales, para el esfuerzo muscular evaluando el lactato, ¿sí? Para neurotransmisores midiendo la acetilcolina, etc. Bueno, ahí en el caso de inmunosensores, lo que se produce, como les dije antes, es una reacción antígeno-anticuerpo, que es una reacción donde se forma un complejo muy específico, ¿sí? El acoplamiento que se produce entre el antígeno y el anticuerpo es muy específico, está definido justamente por una constante de afinidad. Y en cuanto a lo que es la conformación del sensor, es similar, digamos, a lo que se produce con la enzima. Yo necesito, de alguna forma, inmovilizar puede ser anticuerpo, y lo coloco en una solución donde se encuentre el antígeno o viceversa, ¿sí? O sea, incluso puede ser, bueno, acá puede ser por detección electroquímica, cuando se produce esta unión, o por detección gravimétrica. Puede ser que yo además lo haga reaccionar con una enzima, ¿sí? Y que en realidad sea esta enzima que está marcando mi antígeno el que produce una reacción con un determinado sustrato, y yo lo que detecto luego es la variación electroquímica que se produce en esta solución debido a este producto, ¿sí? Y por otro lado, puede ser algún método óptico, ¿sí? Donde debido a la reacción que se produce en esta unión, puede ser que haya una emisión de una radiación, por ejemplo, con luminol en presencia de peróxido, ahí con aminoftalato, o sea, cualquier reacción óptica que yo pueda medir. La mayor ventaja es la especificidad, ¿sí? Porque los anticuerpos reaccionan específicamente con antígenos. Eh, Ahí tienen el ejemplo de la hormona HCG,
que es la hormona, la gonadotropina coriónica, la hormona que se produce en el embarazo, ¿sí? Para el diagnóstico justamente del embarazo, para distintos tipos de proteína, para identificación del cáncer, ¿sí? Hay muchos ejemplos. Y dentro de las desventajas es que ahí nosotros, en los ejemplitos que veíamos, era como que venía de una el anticuerpo y el antígeno, perdón, y se pegaba ahí al anticuerpo. Esto en la realidad no es así, sino que hay toda una serie de pasos previos hasta que realmente se produce esta conformación complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo como lo estamos presentando, pero bueno, son sensores posibles de realizar. No todos trabajan, como dice ahí, en condiciones de reversibilidad, es decir, este complejo no siempre puede eh, volver para atrás, digamos, no podemos separar al antígeno del anticuerpo. Y por último tenemos los sensores microbianos, donde combinamos un microorganismo con un transductor que sea capaz, por supuesto, de detectar algún tipo de metabolismo, de metabolito, perdón, involucrado, ¿sí? La ventaja que tiene trabajar con agentes microbianos es que tienen dentro, el agente tiene en su interior, digamos, todo lo que necesita para poder trabajar, ¿sí? No es como en el caso de la enzima que necesitamos tener los cofactores o darle todo el ambiente que necesita esa enzima para lograr la reacción con el sustrato. Pero por otro lado, si bien pueden ser selectivos, no son tan selectivos como son las enzimas, ¿sí? O los anticuerpos con los antígenos. ¿Dónde se inmovilizan? Bueno, hay gran variedad de, de materiales donde podemos inmovilizar a algún tipo de agente microbiano. Pueden ser geles, pueden ser membranas de diálisis, pueden ser también otros tipos de superficies, ¿sí? Bueno, ahí de problemas les puedo hablar toda una tesis de cuáles son los problemas para construir un biosensor microbiano. Eh, pero bueno, básicamente es el tema de las interferencias que nosotros podemos llegar a tener en las medidas para hacer mediciones in vivo también, ¿sí? Porque todo depende de, no puedo, para hacer una medición en agua es una cosa, pero para hacer una medición en una persona es totalmente distinto. Necesito toda una parte de biocompatibilidad previa que tengo que cumplir, ¿sí? Dentro de las ventajas que tienen, como les decía antes, es que tienen todo en su interior, en su ambiente natural para poder trabajar y son más baratos porque es directamente hacer el cultivo del microorganismo, es mucho más fácil que hacer toda una purificación de una enzima, ¿sí? Y además tienen mayor tiempo de vida que los electrodos que son con enzimas. Depende, por supuesto, de cuál sea la bacteria, pero yo en el caso del sensor mío, eh, la bacteria esporulada, digamos que es como en un estado de resistencia cuando uno la hace crecer en algún medio de cultivo como un gel, ahí eso cerradito, digamos, estando estéril, dura muchos meses, se conserva muchos meses, ¿sí? Incluso dentro de heladera, no hace falta frizarla. Yo, por supuesto, mantenía cultivos frisados, pero no necesariamente tiene que ser en condiciones extremas, ¿sí? Para poder mantenerlo. Ahí tienen algunos ejemplitos. El que yo les mencioné de mi tesis era determinación de plaguicida en agua. Es justamente la determinación de, no sé si alguna vez lo han sentido nombrar eh, Mate seguramente sí lo conoce, es el Gamexan, ¿sí? Lo que antiguamente uno decía echar flea, bueno, Sí, eso totalmente prohibido ahora. exactamente hoy está prohibido, pero ¿por qué lo estudiábamos?
porque todo lo que es la cuenca del río Salí está contaminada con este plaguicida de toda la zona de cultivo que está alrededor del río, porque sigue siendo un plaguicida barato. Y de hecho, si uno va hoy en día, que está prohibido, a una ferretería, les aseguro que consiguen una pastilla de Gamexan. O sea, pero les aseguro. Solamente este plaguicida está aceptado en concentraciones muy bajas en algunas aplicaciones dermatológicas, ¿sí? Sobre todo para el tratamiento de liendres, de piojos. No recuerdo cuál es la concentración que se utiliza, pero está, digamos, aprobado para eso, pero es un plaguicida teratogénico, es cancerígeno, bueno, tiene todo lo malo que ustedes se imaginan, lo tiene. Bueno, y ahí tienen dos ejemplitos más, que son para medición de respiración y de otros metabolitos. Y ahí tienen otro ejemplo donde se hace una combinación híbrida de un biosensor, microbiano más una membrana con una enzima inmovilizada, ¿sí? Que es para el caso del biosensor de urea. La ventaja que da hacer ese sensor híbrido es evitar algunas interferencias iónicas o de otros compuestos en el biosensor. Y ahí tienen ejemplos de cómo inmovilizar estos microorganismos, ¿sí? Dentro de geles. Y en función, digamos, de cuál sea el tipo de reacción que se produce, es lo que yo después voy a detectar, ¿sí? Yo en el caso mío utilizaba un método electroquímico conductimétrico, ¿sí? O sea, en realidad un método impedancimétrico. Lo que veía eran las variaciones de la conductividad del medio con medidas impedancimétricas. Bueno, y como último tema, nos quedan los sensores de gases, ¿sí? Acá también vamos a ver algunas combinaciones de las que ya vimos, en realidad. Dentro de los sensores de gases tenemos sensores eléctricos de tipo resistivos, son de materiales en estado sólido, estamos hablando para este caso, que son materiales cuya resistencia varía cuando son expuestos a distintas concentraciones de gases, ¿sí? En este caso se trata de superficies de semiconductores que pueden ser de metal óxido, o sea, ahí como óxido de titanio, de paladio, paladio es material catalítico, de zinc, de estaño, ¿sí? Pueden ser orgánicos o pueden ser polímeros, ¿sí? Son, por supuesto, en todos los casos están dopados con algún tipo de material que es catalítico, algún tipo de material que va a acelerar una reacción química, ¿sí? Como por ejemplo paladio, níquel, platino, etc. ¿Cómo se produce o cómo trabaja el sensor? El sensor, cuando es expuesto al gas, el gas reacciona con el oxígeno que está absorbido en la superficie del sensor, ¿sí? Y eso lo que hace es provocar un cambio en la cantidad de electrones que tenemos en la superficie, cambiándole la conductividad al sensor. Son sensores que pueden trabajar a temperaturas altas, ¿sí? Necesitan estar ser calentados previamente, puede ser con una superficie, algún tipo de resistencia calefactora. Algunos de los comerciales son los sensores tipo Fígaro, que es un material eh, cerámico donde se deposita el material que está dopado con el material catalítico, ¿sí? Como por ejemplo con paladio. Dentro de este sensor hay un filamento que es el que permite el calentamiento del sensor. No sé si hay... En la imagen no sé si se alcanza a apreciar mucho, ¿sí? Pero tenemos la base
de cerámica donde tenemos el material activo y lo que nos permite calentarlo al sensor. ¿Sí? Son sensores que trabajan trabajan a alta temperatura. Otros sensores eléctricos que podemos encontrar son los catalíticos o llamados de Pelistor, ¿sí? Que son como perlas cerámicas muy pequeñitas, muy porosas, ¿sí? Que están rodeando una pequeña bobina de hilo de platino. Entonces, la corriente fluye a través de la bobina para que el sensor se caliente, ¿sí? Porque el peristor se caliente. Entonces, si esta perla además tiene un catalizador, la temperatura del sensor aumenta con la presencia de gas y por lo tanto la resistencia de la bobina del hilo también va a aumentar. Y ese cambio de resistencia se lo compara frente a aire limpio, ¿sí? Son sensores que sirven para detectar gases inflamables, gases combustibles, ¿sí? Como gases, como los hidrocarburos, ¿sí? Como metano, por ejemplo. El material catalítico lo que hace es que el gas combustible puede arder a una temperatura menor que lo que haría, digamos, si no estuviera la presencia de este material. Tenemos sensores eléctricos del tipo voltamétricos. Así como teníamos materiales que cambian su resistencia en función de la concentración del gas, tenemos otros materiales cuya tensión de salida va a cambiar cuando cambie la concentración del gas, ¿sí? En este caso, utilizan, eh, por ejemplo, óxido de níquel, ¿sí? Como material termoeléctrico. Ahí lo que vemos en la figura es cómo va cambiando el gradiente de temperatura que sufre este material en esta que tenemos acá, ¿sí? O sea, al aplicar una diferencia de tensión, perdón, una diferencia de temperatura, vemos cómo cambia la tensión, ¿sí? Esa diferencia de temperatura va a ser, o sea, se va a deber a algún tipo de reacción química en uno de los dos lados del material. Tenemos sensores electroquímicos, estos ya los vimos, son los que vimos anteriormente. Y por último tenemos sensores infrarrojos, ¿sí? Donde tenemos ahí, por acá ingresa el gas de muestra y por acá sale, ¿sí? Acá yo voy a necesitar una fuente de radiación infrarroja y voy a tener un detector en el otro extremo del sensor, ¿sí? Este tipo de sensores yo puedo determinar a través de la ley de Beer la relación que existe entre la intensidad de la energía incidente y la energía absorbida y con eso poder calcular la concentración del gas que tenemos en el interior del sensor, ¿sí? ¿De qué nos valemos en este tipo de sensores? Que en función de cuál sea la conformación atómica del gas, van a absorber la radiación en forma distinta, ¿sí? Van a absorber la radiación infrarroja en forma distinta, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir hacer una identificación de las distintas moléculas del gas. Son ejemplos, o sea, esta última parte son como distintos ejemplos de ir combinando los distintos transductores que hemos visto con elementos de bioreconocimiento, con elementos de reconocimiento
para poder hacer una medida del parámetro de interés, ¿sí? Del analito de interés. Y acá también, como ejemplo final, tenemos, por ejemplo, si uno quiere hacer una medición de gases en sangre, ¿sí? ¿Cómo haría? Bueno, tiene una medición invasiva a través de electrodo de Clark que puede servir para hacer una medición de óxido, de presión parcial de oxígeno, ¿sí? Mediciones mínimamente invasivas, colocando un pequeño catéter en la nariz y muestreando el gas que sale ahí de la nariz y utilizar algún tipo de sensor para la determinación, de los que ya vimos, para la determinación del gas exhalado. Y dentro de los métodos no invasivos existe también medición transcutánea con electrodo de Clark, ¿sí? Que la piel es la que nos sirve de membrana para hacer esta medición. Ahí tienen para oxígeno, para dióxido de carbono o directamente con luz para oximetría de pulso, ¿sí? Esto era simplemente como mostrar algunos ejemplos para decir, bueno, un mismo parámetro lo puedo medir combinando transductores, combinando receptores y armando, digamos, el sensor que uno necesita. Y eso es todo. Al menos todo lo que tenía en esta clase. Está un poquitín más corta que la del año pasado, le saqué algunas cositas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ahí tienen, de todos modos, mis datos de contacto eh, para quien necesite hacer algún tipo de consulta. Lo que me gustaría dejarles planteado como una